Muy buenas noches, segundo programa dedicado a la prensa. Vamos a continuar con lo que empezamos el programa anterior. Recordamos, por supuesto, a ustedes, nuestros televidentes, que pueden participar por los libros que gentilmente Moglia Ediciones nos regala mes a mes para sortear entre ustedes, nuestros televidentes. También un saludo especial a todas las ciudades donde nos ven, Corrientes, Resistencia, por supuesto, también Posadas, Paraná y Santa Fe, donde llega nuestro programa y agradecemos mucho. Para concursar en los libros, para mandarnos temas sugeridos o saludos, nuestro correo electrónico es haciendohistorias@hotmail.com. Voy a presentar a mis dos compañeros en este programa. Voy a arrancar hoy por mi derecha, el doctor Dardo Ramírez Bracci. Dardo, buenas noches. Buenas noches, Rafael, un gusto. Igualmente. Y a mi izquierda, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafael, muy bien, muy bien. Bueno, quiero recordar que este programa es, primero, un lujo que se da la productora, nuestra productora, y segundo, que sin el aporte que ellos hacen, que es esencial, sería imposible llevar adelante. Y recibimos muchos saludos, muchas felicitaciones, cosas que agradecemos. Y como yo digo siempre, yo soy el primer alumno en estas clases, estoy en primera fila y aprendo de la misma manera que aprenden ustedes en su casa, demostrando que la historia es un tema apasionante, que es a veces tratado ligeramente en la formación escolar, tanto primaria como secundaria, cuando se debería ahondar más en lo que respecta, sobre todo a nuestra zona, nuestra región, que fue una zona rica en historia, en la formación del Estado, en la conformación de la patria, en la defensa de los derechos. Las primeras constituciones, de hecho, Corrientes mandó hombres preclaros, grandes hombres, a la formación de la Constitución de la República Argentina. Arrancamos ahora por Dardo, continuando con este tema de la prensa, ahora ya más dirigido hacia la Argentina y a nuestra provincia. La prensa es, digamos, una referencia fundamental para el ejercicio de las libertades. Y cuando hablamos de las libertades en la Argentina, indefectiblemente tenemos que hacer referencia al inicio de todo, que va a ser la Revolución de Mayo. Y con la Revolución de Mayo de 1810, a los pocos meses, conjuntamente con el cambio político, se gestó un periódico que vino a avalar la transformación, a avalar el cambio, y en donde comenzaron a través de esas hojas impresas a escribir nuestros prohombres. Aquella primera manifestación periódica fue la Gaceta de Buenos Aires, creada por Mariano Moreno en junio de 1810, cuyo día se conmemora el Día del Periodista todos los años. En referencia, ¿no es cierto?, a la creación de la Gaceta. Es imprescindible, Dardo, como vimos en el programa anterior, que con la Revolución aparezcan este tipo de expresión, ¿no? Porque la Revolución de Mayo, como en otros programas hemos hablado específicamente de la perspectiva política, tuvo una particularidad y un consenso. Desde la Revolución misma hubo un consenso más allá de los diversos grupos que percibían el poder de una u otra manera. Y el gran consenso para el cambio era que se debía instalar una república. La idea del republicanismo. Y el republicanismo está directamente relacionado con la expresión de la prensa. La prensa va a ser un exponente para que se diga las cosas, para que se ponga freno, para que se manifieste un espacio crítico a aquellas cosas que hace el Estado. E inmediatamente después de este proceso revolucionario, ya menos al año de la revolución, el propio gobierno se vio en la necesidad de establecer un principio para garantizar la libertad de prensa. Y en 1811 se va a aprobar un decreto denominado Decreto de Libertad de Imprenta, en el cual se garantizaba que
todos los ciudadanos pueden publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa. Pronto fue, ¿eh? 1811. Realmente, y eso lo hace la Junta Grande por iniciativa de un diputado cordobés, Gregorio Funes, quien va a plantear no solamente el principio de libertad de prensa, sino también el principio de seguridad individual, de garantías individuales. Pero volvamos a la garantía de la libertad de prensa. Y vemos que al nacer el Estado, al querer instalar un sistema republicano, por lo menos de división de poderes y de garantías de los ciudadanos, indefectiblemente tenía que estar este principio de poder publicar todas las ideas por medio de la prensa. Claro. Este ha sido, por supuesto, esta evolución, esta instalación de esta nueva idea se va a comenzar a implementar de forma lenta, pausada, paulatinamente. Este decreto, si bien establece este principio, recordemos que estamos en 1811, este decreto establece este principio de publicar las ideas por medio de la prensa sin censura previa, tenía un límite y tenía una excepción. Por lo tanto, no era una libertad total, sino había un límite y una excepción. El límite estaba dada de que el que escribía por medio de la prensa no podía expresar lo que se le plazca. La libertad de escribir tiene su límite, no podía afectar la dignidad y el honor de un tercero. Está muy bien. Por supuesto, porque O sea que si no sería un ISO con responsabilidad. responsablemente. Entonces lo encapsulaba el decreto y decía, usted está escribiendo cosas de forma irresponsable, va a haber un tribunal de carácter administrativo que evaluará si usted con su escrito afectó la dignidad y el buen nombre de un tercero. Y si ha sido así, pasarán las actuaciones a la justicia para que establezca la pena que corresponde. Muy bien. Segundo aspecto de este decreto, en forma, digamos, de forma muy temprana, ¿no? Sí. En la Revolución. Y el tercero es una excepción al principio. La excepción está dada en que se podía publicar todos los escritos, o se podía escribir sobre cualquier tema en la prensa, menos los escritos de carácter religioso. El clero. Si alguien quería escribir, yo podía escribir como ciudadano común algo sobre religión, podía escribirlo, no estaba vedado. Sí tenía la obligación de que tenía que tener una venia eclesiástica de un tribunal eclesiástico. Que permitiera la publicación. Que me decía, está bien lo que usted está escribiendo. Entiendo. Entonces, la única mordaza que existía en cierta manera era el carácter religioso. Pero en materia política, económica, social, cultural, comenzamos a generar, a circular un sistema en el cual era libre la posibilidad de escribir. Por supuesto, esto va a estar dado normativamente por este primer decreto. De ahí en más a la ejecutividad, al ejercicio y a la práctica, como todas las cuestiones, lleva su tiempo y su maduración. Pero ¿qué es lo importante de este decreto de libertad de imprenta de 1811? De que ahí en más estos principios van a estar instalados en las posteriores constituciones, proyectos de constituciones nacionales y provinciales, claro, y las constituciones posteriores. Va a ser el punto de partida, la instalación definitiva por el cual va a aflorar, va a relucir este principio de poder escribir lo que uno piensa a través de la prensa sin que el Estado, porque ese era el gran censor, antes el gran censor era el Estado, que el Estado decía no, esto no. Entonces, en este mundo republicano novedoso, distinto, práctico, que comenzamos a andar los argentinos rioplatenses en 1810, esta libertad de prensa va a tener la semilla de gestación de un nuevo derecho. Una pregunta, Dardo. ¿Por qué, a los dos le hago esta pregunta, Sí. y después paso a Quito? ¿Por qué molesta tanto la opinión del otro a través de la prensa? Porque por ahí, en una reunión de amigos, uno puede hablar mal de una gestión, de algún gobierno, de algún gobernante, de algún funcionario, pero sin embargo, esa misma opinión traspasada a la prensa molesta, y molesta de manera... El caso, por ejemplo, no tenemos que olvidar el caso Cabeza, que no fue un hombre del gobierno, pero sí un hombre poderoso,
que le molestó muchísimo que publicaran una foto de una persona que hasta ese momento era desconocida como Yabrán, y que finalmente termina con la muerte del fotógrafo, que era un periodista pero gráfico, digamos, ¿no? ¿Por qué molesta tanto al otro la opinión del otro, digamos? La prensa tiene la virtud del registro. Lo que uno escribe, lo que uno manifiesta, lo que uno afirma queda registrado. Queda registrado en el papel y queda registrado en los archivos. Actualmente tanto en el papel o en los archivos de internet. Los periódicos digitales queda totalmente archivado. Entonces, el impacto que genera la publicación, la manifestación de una opinión en la prensa, tiene un impacto social. Por eso también el uso, como decíamos anteriormente, responsable de lo que se dice. Porque esa responsabilidad afecta a un tercero, puede afectar a la sociedad, puede generar un daño, puede generar un perjuicio en la sociedad. Entonces la responsabilidad del uso de la prensa tiene un fortísimo impacto, y ese impacto es el registro que queda en el archivo. Entonces no es lo mismo comentar, decir, que realmente publicar y firmar lo que uno publica responsablemente. Quito. Alberdi decía que la libertad de prensa era uno de los poderes más importantes que debía tener un Estado, y que los gobernantes tenían que estar informados medianamente de la realidad que los circunda. Pero dejar la libertad de prensa sin ningún tipo de contención era como dejar a un niño, decía, con una navaja muy filosa que podía hacer mucho daño. Eso está probado en las múltiples expresiones políticas a través de todos los años, en los cuales los gobiernos han suprimido la libertad de prensa en más de una ocasión y en la mayoría de los casos, y la suprimen de una manera, primero directa, cerrando el medio de difusión, y segundo, de otra manera, comprando el medio de difusión. Una vez que compran el medio de difusión empieza a hablar bien de él. Se miente, entonces empiezan a construir ideologías. El relato, la narración oficial, y la narración oficial genera, por supuesto, injusticias notorias. También la manera de presionar a ciertas personas para que se callen o algo por el estilo, creando injurias y calumnias que deben ser castigadas duramente a fin de ponerle freno a una cantidad de presuntos periodistas que abusan de la libertad. Porque uno puede gozar de sus derechos, dice la ley, pero no puede abusar de sus derechos. El abuso de derechos debe ser contenido y castigado. En esta época que vivimos, que ya en aquella época en que el aspecto privado, íntimo, no existía, en la época de la Revolución de Mayo, no había intimidad. La casa prácticamente era controlada estrictamente por el poder clerical. El poder clerical llegaba a la casa ¿cómo? Con la confesión de las mujeres. Claro. Las mujeres iban al atrio, al confesionario, y ahí contaban todo de qué hace este, qué hace el otro. Además, los sirvientes, los esclavos, porque recordemos que los argentinos tuvimos la maldita costumbre de tener esclavos, de tener pobres e indios con servicios humillantes. Desgraciadamente ese es el país que tenemos, de ese país venimos todos, y eso hacía que la intimidad no se viera protegida. Bueno, cuando llega la construcción del Estado moderno, la generación del 80, aparece la prensa moderna, y ¿qué hemos visto a través del corte del siglo XX? Y periódicos que fueron suprimidos. En la época de Irigoyen se suprimen los periódicos, se tratan de atemperar los casos con las publicaciones de la Semana Trágica. En la época de Irigoyen se le construye un periódico especial para el presidente Irigoyen, para que el presidente Irigoyen no se entere de lo que estaba pasando en el país, la gran crisis de 1929, el crack
mundial de la economía y aparece. Y él leía solamente un diario que le traían a su despacho. Y se lo imprimían para él. Y se lo imprimían para él, entonces ahí viene la frase de que hay que abrir las ventanas para que entre viento fresco y que el gobernante debe tener algunos enemigos, no enemigos sino adversarios, que le digan, mirá, está equivocado. En mi caso, yo reclamo la justicia. Yo digo que hay que potenciar la justicia, porque la justicia es el último refugio que tiene un ser libre para poder garantizar sus derechos. Pero cuando la justicia comienza a fallar, cuando la justicia comienza a doblegarse ante los otros dos poderes o ante un poder, la libertad de prensa no sirve para nada. ¿Cuál es la ventaja que tenemos hoy? La ventaja que tenemos hoy, así los que estamos más o menos en algunos medios de prensa, es que nosotros podemos usar la radio, la televisión, y otros medios de comunicación, pero la internet, la red, la telemática, ha logrado un hecho extraordinariamente revolucionario. Hoy, cualquier periodista, tanto de cualquier periódico nacional, de cualquier medio, en tiempo real, en el mismo momento en que el periodista está explicando algo o expresándose de alguna manera, recibe la respuesta en tiempo real, ya sea en Twitter, Facebook, etc. Eso es como un reguero de pólvora y se multiplica. Efecto multiplicador. Un Facebook tiene una cantidad, digamos, de conexiones. Yo no digo amigo, porque amigo es un concepto muy estricto. Sí. Tiene condicionamientos muy especiales. Seguidores. Seguidores, yo diría no, porque nadie te sigue a vos. Simplemente estás vinculado al otro. Te conectás a través de Facebook. Sí, son conexiones. Y eso es un efecto multiplicador. O sea, vos contestás y no solamente contestás, sino que ya agregás lo que dice Lord Ponsonby. Me defiendo, ataco y distorsiono la noticia. Y ahí viene Humberto Eco. El peligro, dice, de las redes sociales. Porque el peligro de las redes sociales contienen una cantidad de información tan extensa que cuando empezás a analizar esa información se va diluyendo, se va destruyendo. La mayoría de las informaciones son falsas. Pero dentro del concepto de intimidad aparecieron los amarillistas. Vos citaste amarillismo. ¿Qué es el amarillismo? Es aquel que tiene un mimeógrafo. El mimeógrafo es uno de los elementos más importantes en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Con el mimeógrafo, la resistencia europea al nazismo se movió y tiraba los panfletos, hacía circular las ideas, todo subterráneamente. Todo. Y antes, Quito, de la impresora y de la fotocopiadora, los colegios tenían un mimeógrafo, claro, que permitía que pudieran primera mano y después eléctrico, y etcétera, etcétera. Y era la única manera también de producir trabajos científicos o trabajos literarios. Por eso en muchos trabajos que leen la bibliografía de los libros ven el mimeo. Eso quiere decir mimeógrafo. Se picaba el papel, etcétera. Bueno, volviendo a la intimidad, ¿qué es la intimidad? El derecho a estar solos. Bueno, en la colonia la intimidad no existía. La intimidad era pública. O sea que todos miraban, todos controlaban, todos miraban la casa del vecino. Hoy la intimidad es el derecho a estar solos, el derecho a que no te escuchen el celular, que no te escuchen las llamadas telefónicas, que no se metan en tu vida, que no te revisen la basura, etcétera, etcétera. Pero como vemos en todas las series televisivas y en todos los programas de televisión o de películas, te revisan la basura, te revisan qué remedio tomás, qué haces, qué tirás a la basura, qué comes. O sea, hacen todo un estudio, inclusive venden la basura de determinadas personas a los efectos de marketing y demás. Bueno, todo eso fue gestando la aparición de una cantidad de amarillismo de periódicos amarillistas, en que se injuriaba sin ningún tipo de responsabilidad. Nosotros hemos vivido acá en Corrientes épocas en que algunos pasquines asquerosos y repugnantes circulaban.
los periódicos más o menos serios de Corrientes no tenían tanta difusión. Un ejemplo de ello es El Pájaro Azul. En la década del 30, del 40, por allí aparecía un periódico, un pasquín, porque no es un periódico, un pasquín que se llamaba El Pájaro Azul, y decía: fulana de tal anda de noche por la calle con fulano de tal. Y la gente, lo desgraciado del caso, es que la gente, en vez de ir a comprar un diario como La Prensa, La Nación, Clarín, etcétera, compraba El Pájaro Azul. Entonces se enteraba. Le gustaba el chisme, el morbo, le gustaba. El morbo, la desinformación, el cotilleo, la chismografía. Vale decir, eso siempre le llamó la atención. Había revistas sensacionalistas como Así, por ejemplo, que traía la cara del muerto ahí con 3 balazos en la cabeza. Todas esas cosas me recuerdan al caso Balbín, cuando puso coto y límite, cuando pusieron el cadáver de Balbín, y la familia Balbín lo demandó y ganó el caso con la Corte Suprema. No, momento, hay derecho a la intimidad, hay derecho al respeto al otro. Y bueno, hoy, como también antes, la Iglesia estaba empotrada en el control de la difusión de las ideas. Todo lo que sea pecaminoso, todo lo que no esté de acuerdo a sus cánones, todo lo que no esté de acuerdo a lo que dice la Biblia, etcétera, etcétera, estaba prohibido. Por eso, el decreto de libertad individual, que aparece en Cádiz, en la Constitución de Cádiz de 1812, lo primero que hace la Convención Constituyente de Cádiz cuando se instala es establecer la libertad de imprenta. Decreto de libertad de imprenta. Y ese decreto de libertad de imprenta inmediatamente se traslada a todas las ex colonias americanas que ya se habían revertido. Invitan a las que se integren a Cádiz. Hay diputados en Cádiz que aparentemente representaban a las colonias americanas, pero es mentira, porque eran comerciantes que estaban al servicio de empresas que no pertenecían inclusive a Cádiz y que sí servían a intereses americanos. Algunos eran los dueños del puerto de Buenos Aires, otros eran dueños del puerto de México y así sucesivamente. Esto hace que la Iglesia controle estrictamente lo católico, porque en Cádiz se decreta la soberanía del pueblo, la división de los poderes, el límite del poder real, el no carácter divino del rey, pero con la religión no. Sin embargo, en esa prensa virulenta se ofenden y se injurian de manera terrible los laicistas afrancesados contra los clericales. Así comienza. Lo mismo se va a dar en la Argentina. En la Argentina luego van a aparecer periódicos que atacan la religión, etcétera, pero siempre con limitaciones. Siempre con limitaciones. Aquí que un gran escándalo se produce en 1825, cuando se dicta la Carta de San Juan de 1825, que declara la libertad de culto, nada menos. Salvador María del Carril. ¿Y cómo libertad de cultos? Acá nadie cree más que en lo que nosotros creemos. Y punto y aparte. Pero en 1825, la provincia de Buenos Aires había firmado un tratado con Inglaterra. Inglaterra, dentro de ese tratado de libre comercio, impone la libertad de sus súbditos en la República Argentina de creer en sus dioses y de hacer sus iglesias. Claro. Por lo tanto, ellos, protestantes al fin, heréticos, herejes y demás hierba, como decían en esa época, tenían derecho a rezar a su Dios. Esa es la historia así virulenta de la prensa argentina, que va a tener consecuencias en Corrientes. Un ejemplo de lo que yo, para adelantar, digamos, un poco, en Corrientes, el que trae la imprenta y va a dar... prensa existía, pero esa prensa de la cartilla. Escribo una página a mano y le mando a mi vecino, que es mi compinche. Mi vecino, a su vez, copia la cartilla y le circula al otro amigo, y así sucesivamente en la ciudad de Corrientes, que era una aldea así medio pordiosera, escrita por los hermanos Robertson, una aldea de barro, de calles y zanjas, de animales muertos, etcétera, etcétera. Esa aldea tenía el cotilleo. El mejor modo de transmitir
la noticia o la idea era la reunión. Se reunían los hombres y a veces algunas mujeres escuchaban detrás de la puerta, como es costumbre, y a su vez se iba transmitiendo. Por ende, Ferré es el ejemplo de la libertad de prensa. Ferré publica, él trae la imprenta. A partir del día de mañana, todos los que no se casan, todos los que viven en concubinato, todos estos heréticos que andan viviendo juntos, se van fuera del ejido de la ciudad de Corrientes. Que era lo mismo, porque el campo era de la ciudad. Y al día siguiente aparece un paquín suelto, digamos. El señor gobernador se traslada fuera de la ciudad de Corrientes. Porque, lógicamente, el señor gobernador dice con la señorita fulana de tal que vive en tal lugar, en la calle tal. Vale decir, le contestaron inmediatamente a Ferré. ¿Tenía un amante Ferré? Tenía un amante Ferré, una o dos, que si yo vaya a saber cuántas tenía, lo felicito. Tenía suerte, don Pedro Ferré, alias Calamante. Nosotros nos vamos al corte. Cuando volvemos, netamente la prensa en Corrientes. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedid ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos con este tema apasionante de la prensa en este último bloque que vamos a dedicarlo directamente a la provincia y la ciudad de Corrientes. Arrancamos con el doctor Dardo Ramírez Brache. La prensa de nuestra provincia ha sido muy fructífera, muy intensa, muy apasionada y también ha generado infinidad de conflictos en las disputas políticas. La prensa de Corrientes se inicia formalmente después de su organización provincial, después de la segunda constitución de 1824, y va a ser recién en el gobierno de Ferré quien traerá por primera vez una imprenta, y en esa imprenta, además de publicar los registros oficiales, las normas, las leyes, los bandos, se va a publicar el primer periódico correntino, denominado La Verdad sin Rodeo, que era simplemente una hoja doblada que tenía 4 páginas. Desde ahí, en forma muy precaria, muy limitada, con una edición muy artesanal, comienza a difundirse La Verdad sin Rodeo, que va a ser el punto de partida para la construcción del periodismo en Corrientes.
El primer gobierno de Ferré fue un gobierno, como lo hablamos en otras oportunidades, de una amplia visión republicana, de ocupación de espacios, de fomento de la economía, donde este gobierno en la década de 1820 va a ser el punto de partida para la construcción de la grandeza de aquella provincia que va a marcar su ritmo a nivel nacional. Manuel Florencio Mantilla tiene una obra muy valiosa, muy útil, que se denomina Bibliografía Periodística de la Provincia de Corrientes. Uno de los principales historiadores de nuestra provincia, Manuel Florencio Mantilla, escribió un registro de todos los periódicos del siglo XIX y entrado el siglo XX. Y en ello, y ahí se manifiesta la pujante actividad periodística que va a tener la provincia. Pero no solamente la provincia con epicentro en su ciudad capital, sino en la gran cantidad de periódicos en las ciudades cabeceras de departamento. Así Goya, Esquina, Curuzucuatiá, Mercedes van a tener periódicos que van a durar décadas, que van a tener una gran difusión y una gran actividad regional en los departamentos del interior. Aún más, podemos decir que estos periódicos, los periódicos más añejos que ha tenido la provincia, son del interior. Son los periódicos de Goya, los periódicos de Curuzucuatiá, el periódico de Mercedes, es el decálogo de los periódicos de la provincia. Y esta obra de Mantilla, que tiene una gran utilidad porque nos da a conocer la intensidad del periodismo en Corrientes. Y el periodismo, después de aquella primera manifestación de Ferré con La Verdad sin Rodeos, comienza a tener actividades y el Estado comienza a utilizar los periódicos como un brazo, un canal, una vía para dar a conocer lo que hacía. Se comenzó a utilizar en las provincias pobres, periféricas, como era Corrientes, los periódicos se utilizaban como manifestación del Estado, como para cumplir aquel principio de la publicidad de los actos de gobierno. Se publicaban en el boletín oficial, se publicaban los decretos, se publicaban las leyes, se publicaban. Muchas veces se reproducían artículos o notas de periódicos importantes de otras capitales, como podía ser periódicos de Buenos Aires, periódicos de Montevideo, periódicos de Córdoba, periódicos de Santiago de Chile. Se extraían informaciones y se reproducían. Debemos recordar también que en el siglo XIX, en el ámbito de la publicación de estos periódicos, el ingreso a las oficinas de los periódicos de la información era totalmente indirecta, llegaban tardíamente, era porque se copiaba de otros periódicos, no había una fuente de información directa, salvo la información directa de lo que pasaba en la zona local. En la ciudad. Así es. Y los periódicos, no solamente aquellos primeros periódicos servían para dar a conocer estas acciones del Estado, sino también había una actividad del movimiento portuario, era el registro de cómo en el caso de Corrientes había un movimiento de los barcos, cómo eran las periodicidades de los aprovisionamientos del mercado, qué había en el mercado, cómo la ciudad se aprovisionaba, cuáles eran las nuevas mercaderías que los comercios más importantes de la ciudad tenían. Sí. Los comercios publicaban sus nuevas mercaderías que habían llegado del puerto. Era toda una función no solamente periodística, sino también de divulgación social. Una gran red social y de comercio en donde cumplía su rol sobresaliente el periódico. Pero por supuesto no podemos obviar la importancia política. Pero la importancia política del periódico y de la prensa comienza a tener una explosión descomunal a partir de la década de 1850, después de la caída de Rosas, después de que se configuran
las agrupaciones electorales, de que los clubes políticos comienzan a tener una participación espontánea, rápida y fugaz muchas veces de la vida electoral de la ciudad y de la provincia en Corrientes, se van a valer estos clubes, estas asociaciones electorales, en sus propias manifestaciones de expresiones. Y cada club, cada agrupación electoral, cada sector político va a solventar su propio periódico. Va a ser un periódico parcializado. El partido político va a tener su periódico y a través de ahí va a ser la voz de la prensa, de su prensa, que va a manifestar a sus afiliados, a su gente, a su simpatizante, qué es lo que piensa de su actualidad y su opinión. Por eso va a comenzar en forma indirecta a nutrirse este valor de la prensa, porque no solamente va a haber la prensa de un club electoral, sino cada club electoral, sea diferente, distinto, tendrá su prensa. Por lo tanto, va a haber en la ciudad 2 o 3 periódicos, allá en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, que manifestará la opinión de cada club electoral. Por lo tanto, va a haber un sistema de freno y contrapeso en la prensa, en donde se van a controlar mutuamente y se van a afirmar y decir cosas en formas indistintas, y cada afirmación va a tener su réplica del otro periódico. Y esto va a ser muy fuerte, muy importante, y va a nutrir esta disputa electoral y política, en donde también a su vez el Estado va a tener su rol protagónico. Quito. Bueno, Corrientes fue una provincia convulsionada. Las luchas periodísticas eran terribles. Por ejemplo, muchas veces abordamos la guerra del Paraguay y hablamos de la guerra del Paraguay. Veamos qué pasó antes de la guerra del Paraguay, antes que la Argentina entre en guerra con el Paraguay. La gran guerra con el Paraguay se inició con la prensa de Buenos Aires. Buenos Aires atacaba al Paraguay de manera despiadada, antes que se declare la guerra, pero no despiadada, de manera directa. Y los paraguayos contrataban en Buenos Aires periodistas mercenarios, y estos periodistas mercenarios le contestaban en otro periódico a los periodistas porteños. Así que la guerra empezó allí. En Corrientes había una lucha ya también antes de la guerra del Paraguay entre el Independiente y el diario El Progreso. Vale decir, unos eran federales, autonomistas, y los otros eran los liberales. Esto hace que cada uno tuviera su diario. Su diario y su mercenario. Por ejemplo, Víctor Silvero era uno de los grandes escritores del diario El Independiente, y después Silvero se va a trasladar al Paraguay y va a escribir en los diarios del Paraguay, el Cabichuí, La Estrella, etcétera, etcétera, todos los diarios que se producían en el Paraguay. Antes de la guerra, de desatarse la guerra del Paraguay, lógicamente Silvero se traslada ya durante la guerra del Paraguay. Sí. Pero la guerra no se daba solamente periodística, no se daba solamente en Corrientes ni en Buenos Aires, sino la guerra también se daba en Europa. En Europa, el Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay contrataban periodistas para que estos se enfrentaran entre sí y pelearan en los periódicos de Francia. Tanto es así que en Francia, en ese periodo, va a aparecer por primera vez algo diferente. Ya no el periodista que escribe solamente en un periódico, pagado. Los consulados y embajadas pagaban a los periodistas. Uno de los que mejor escribían a favor del Paraguay durante ese periodo era Juan Bautista Alberdi, porque Alberdi era un genio, un hombre muy preparado, y defendía la causa del Plata porque era muy antibrasilero. No quería saber nada con el imperio de esclavos. Y eso hacía que apareciera un nuevo elemento en ese periodo, que es interesante para la historia mundial y para la historia de Corrientes. Aparece la primera agencia de noticias. Agencia de noticias que por medio del telégrafo o por medio de correspondencia que venían de América y se circulaban, aparece la primera agencia, que es la Reuters, la agencia Reuters.
De la Reuters, uno de los empleados de Reuters se va a Alemania y en Alemania crea la agencia Havas. Nosotros después, muchísimo tiempo, que escuchábamos agencia Reuters, Frankfurt y Reuters, por ejemplo. Y bueno, eso hizo que la lucha de la prensa formara parte de la misma guerra. La guerra se daba en los periódicos se hacían pasar al lado contrario para que se lea. En el Cabichuí, por ejemplo, del Paraguay, se tomaba todo en broma a los brasileros, se le tomaba en broma a los argentinos, se le tomaba en broma, y lo mismo hacían los periódicos argentinos, que hacían pasar la información del otro lado a los efectos de denostar, desprestigiar, desinformar, mentir, etcétera, etcétera. Esto me permite también a mí hablar de quienes estaban dentro de la prensa que defendían al Paraguay. En Buenos Aires, por ejemplo, Carlos Guido Espano. Carlos Guido Espano era José Hernández. Personajes importantes defendían al Paraguay. ¿Qué hizo el gobierno cuando empezó la guerra? Clausuró la imprenta, la libertad de prensa. Encerró a los periodistas, encerró a los redactores, encerró a los directores, los penalizó e impidió la libertad de prensa. Ese sistema de suprimir la prensa va a dar origen a través de los años a situaciones similares. Ya hablé de Irigoyen, ya hablé de la supresión de todos los periódicos patagónicos pro-obreristas, pro-socialistas, pro-reclamo de justicia, fueron suprimidos totalmente, borrados de su existencia. Las prensas fueron atacadas, destruidas y desmanteladas. Pero esto no se dio solamente en ese periodo de Irigoyen, se dio en el periodo de la época de Perón. En la época de Perón, del año 46 al 55, la prensa fue totalmente amordazada. Se expropió el diario La Prensa, se expropiaron los otros diarios y nadie podía escribir nada en contra del gobierno de Perón. O sea que no había libertad de prensa, menos radial. Eran controlados estrictamente todos los programas antes de ser emitidos inclusive. Y si estaban emitidos en vivo, el que cometía un error en un programa se terminaba su existencia y se clausuraba su expresión. ¿Qué recuerdo nos trae esta expresión de libertad de prensa en Corrientes? La lucha entre liberales y autonomistas, la lucha de Corrientes por la confederación y por la libertad, la lucha que tenía esta provincia contra el tirano Rosas. Y esto me recuerda a una publicación de Corrientes que pegó muy fuerte y me permito leer: a la lid correntino corramos, a la lid argentinos volá, guerra y muerte al cobarde tirano, guerra, guerra y después habrá paz. Bravos hijos de Mayo glorioso, levantaos y a los ojos del mundo destrozad ese déspota inmundo que las glorias del Plata manchó. Desplegad la bandera que un día el valiente argentino llevaba cuando el Ande gigante le pisaba y en Junín y Pichincha triunfó, etcétera, etcétera. Bueno, este es un libro muy interesante también, así como dijo Dardo Ramiro Brachi, de Manuel Vicente Figuerero, que es de 1919. Fue impreso en Buenos Aires. Como verán, es un libro antiguo y está dedicado a un gran publicista correntino. En noviembre 5 de 1919, firmado por Manuel Vicente Figuerero. Es una pieza bibliográfica muy importante. ¿Pero qué me recuerda esto? Me recuerda que en la imprenta que trajo Ferré se emitían además billetes de banco. Los billetes de acá, correntinos, de 1 peso, 2 pesos. Acá tenemos la reproducción facsimilar de los billetes que se producían en Corrientes. También me recuerda la historia de Corrientes un poco más reciente, como el diario El Liberal, que de la noche a la mañana, en el 55, de ser un diario netamente peronista, pasó a ser un diario opositor. De un día al otro. Un día al otro. La mañana, después aparece La Provincia, un diario de La Provincia,
el diario Época, La Provincia, etcétera, etcétera. Y lógicamente la libertad de prensa, por ejemplo, con Proa, un organismo, una imprenta llamada Imprenta Proa, que estaba sobre la calle San Juan, entre Julio y Junín. Sí, acá a la vuelta. Acá a la vuelta, al lado de Casa Fuentes. ¿Y cómo se transmitía la noticia? Escuchaban la noticia venía por teletipo, se escribía a máquina, en Buenos Aires, y aparecía el teletipo acá. Como no se podía imprimir, entonces tenían pizarrones sobre la calle Junín, en lo que hoy es el Panambí, lo que era el Panambí, arriba, y escribían en los pizarrones la noticia. Agencia Reuters, agencia tal, Telan, y escribían la noticia en el pizarrón. Y la gente se paraba a leer las noticias en el pizarrón. Era algo interesante, era algo importante. Y cuando había alguna procesión o algo por el estilo, la Imprenta Proa, que era anticlerical, tiraba folletos entre la procesión diciendo: todos ustedes son unos ignorantes, etcétera, 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 en contra. Lógicamente el gobierno inmediatamente clausuraba Proa. Clausuraba Proa. Bueno, una pregunta. ¿Había una red de altoparlantes en el centro? Claro. Antes de la aparición de la... Antes que aparezca la radiodifusión con mayor extensión, había una sola radio, LT7, había una red de parlantes que se ubicaba toda la calle Irigoyen, sí, la Gran Vía del Este, le decían. La calle Irigoyen tenía los parlantes en la calle. Entonces, a través de los parlantes se pasaba propaganda, tienda del económico de don Salomón, sí, etcétera, etcétera. Y a su vez pasaban noticias. Bueno, el diario La Nación dice, buscaban de Proa la noticia, traían la noticia y decían: diario La Nación informa, tal cosa. La gente escuchaba, claro, y pasaban música y contaban chistes. Era la forma de reproducir. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el dueño de esa red de propaladoras, sí, así se llamaba, de las propaladoras. Tuve la oportunidad de trabajar, así como también escribí muchos artículos en el antiguo diario La Mañana por la calle de Buenos Aires, donde el Partido Autonomista hacía de las suyas y estábamos allí todos trabajando. También escribí mucho para el diario Época, escribí para el diario Litoral, escribí para el diario La Prensa. Vale decir, trabajé mucho en la prensa y siempre me gustó, me encantó. ¿Dónde no estuvo el doctor Quito Galeana? Estuvo en todos lados. ¿Hiciste radio antes de estar ahora Sí, con nosotros? ¿También hiciste radio? Estuve en radio muchísimas veces porque yo era presentador folclórico, locutor folclórico del dúo Los Cangaderos, de Raúl Varela y Carlos Miranda. Estuvimos en festivales folclóricos, hice radio en Radio Nacional, Santo Tomé, en 1969, con Margarita Barros y otros locutores de primer nivel. Estuve en televisión con el señor Carlos Varela, hicimos programas de historia, muchos, como 40 y pico, 50 programas que me dijeron que me van a pasar la reproducción porque los tienen archivados. También hice radio en LT7, historias de Corrientes, iba de 19 a 19:30, media hora, auspiciado por empresas locales. Ese programa después lo recibe García Enciso, el licenciado García Enciso, y va a ser premiado con el Santa Clara de Asís, pero ya estando García Enciso con el auspicio del gobierno. Yo no tenía el auspicio del gobierno, yo lo hacía de motu propio, los amigos me pagaban el espacio radial. Vale decir, siempre estuve. Una pregunta que tengo para los dos antes de finalizar el programa. Recientemente hemos visto la actitud por ahí de nuestro gobernador, el actual gobernador, mientras filmamos este programa. Tal vez cuando usted vea repeticiones, ya no sea el gobernador. El doctor Ricardo Colombi, en una conferencia de prensa, se refirió a un periodista como diciendo: es un boludo, no hace
más idiota no puede ser, no sé qué, estaba creo que presente Peña, me parece ese día, o Frigerio, en la mesa de la conferencia de prensa, y el día de las elecciones se refirió a otro grupo de periodistas que lo quería entrevistar, a Elian Mercedes, como ahí están los drogadictos. Yo no vi ninguna publicación de la Asociación de Periodistas de Corrientes repudiando el hecho, y la pregunta es, primero, si un magistrado o un funcionario, en este caso el primer funcionario de la provincia, debe respetar a todos los trabajadores de prensa, y si tiene la obligación de darle la nota aunque no quiera. Dardo primero. Yo creo que el poder político, tanto provincial como nacional, de hace varios años, le falta una profunda madurez republicana. Ver en la televisión cuando un primer ministro toma un diario y lo rompe porque no coincide con lo que dice ese diario, o porque en una conferencia de prensa un gobernador desestima a un periodista, indefectiblemente que nos está faltando una madurez republicana, que se expresa a través de esta explosión intolerante hacia aquellos que no piensan distinto, desde luego. Pero lo que más preocupa, que el diagnóstico es más profundo, es cultural, es la intolerancia hacia el otro, es el no respeto del otro. No quiero focalizar a un caso en particular porque es un diagnóstico generalizado. Todos tenemos y cuando vos comentabas este hecho de la conferencia de prensa, a mí me venía el otro ejemplo en donde un jefe de gabinete tomaba el periódico y lo rompía con una acción totalitaria y dictatorial de desprecio hacia lo que no piensan como uno. En el mismo sentido, yo creo que que tenemos que rescatar que la República funciona indefectiblemente con la opinión del que no piensa como yo. Y es la prensa, es el periodismo responsable quien debe manifestar y debe exteriorizar eso. Y aquel que asume la responsabilidad de gobierno en el Estado tiene que estar preparado para ello. Quito, para cerrar. El representante político no debe olvidar que la soberanía es el pueblo. Primera cuestión. Segundo, el respeto se lo debe a todos. No hay adversarios ni enemigos. Simplemente hay personas que piensan distinto y mantienen ideas políticas distintas. Faltarle respeto al periodismo es faltarle respeto a la República. Faltarle respeto a quien piensa distinto, en primer lugar. En segundo lugar, crear estereotipos para encriptar a ciertas personas como no existentes, como personas no valiosas, está muy mal y queda pésimo. En tercer lugar, los malos triunfan cuando los buenos se quedan en casa. Por eso, tanto en la justicia, el Colegio de Abogados de Corrientes no hace absolutamente nada, el Círculo de Prensa y Periodistas no hizo absolutamente nada, cuando tenían que salir a defender el derecho a disentir. Estoy plenamente de acuerdo con Dardo en cuanto a que el ministro hizo una barra basada rompiendo un periódico. Estoy plenamente de acuerdo también con que un gobernador no puede faltar el respeto a un periodista, por más que le pregunte cómo se llama. Tiene que decirle, mire, usted ya sabe cómo se llama, contestar con educación. La soberbia del que asume el poder político debe bajar. Yo creo que este es el momento que vamos a empezar un nuevo ciclo en la provincia de recomponer nuestro pensamiento. Y llenarnos del republicanismo, llenarnos la ideología del republicanismo, de respeto a la ley, de respeto a la Constitución, de respeto a la justicia. Nada más que eso hace feliz a un pueblo. Para cerrar este programa, voy a decir una frase que decía Martin Luther King, que decía: no me preocupa el grito de los corruptos, no me preocupa el grito
de los soberbios. Me preocupa el silencio de los otros. Nos vemos en 7 días. Gracias, Dardo. Gracias, muy amable. Quito. Gracias, Raúl. Nos vemos en 7 días por este mismo canal con otro tema de Haciendo Historias. Gracias.